La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Defensa de la Dolarización. Asamblea Abierta. La noche de este jueves 22 de abril, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo y denominado Ley de Defensa de la Dolarización. Esta normativa obtuvo 84 votos a favor, 41 en contra, 1 en blanco y 7 abstenciones. En la sesión 793 del Pleno de la Asamblea Nacional se dio paso a la propuesta de ley enviada por el Ejecutivo que propone reformas al Código Monetario y Financiero, la existencia de una Junta de Política y Regulación Monetaria y una Junta de Política y Regulación Financiera, cada una con gobernanza y estructura propia de manera técnica e independiente. Esta normativa fue duramente cuestionada por varios expertos económicos, ya que con su aprobación se eliminaría el tope a las tasas de interés que tienen los bancos y también a las comisiones que cobran por usar sus servicios, según advirtieron expertos económicos. De la misma manera, Andrés Arauz, ex candidato presidencial, alertó que con esta ley se estaría diseñando una nueva crisis financiera para el país, debido a que esta normativa no defiende la dolarización, sino que permitiría que los dólares salgan del país sin ningún control o regulación. Por su parte, el ministro de Economía, Mauricio Pozo, se pronunció en Twitter sobre la aprobación de la ley y dijo que se ha dado un paso muy importante y fundamental para defender la estabilidad económica y la dolarización. Comenta Alexis Moncayo en Pichincha Opina. 7:06 a.m. Que Mauricio Pozo, que es el ministro de Finanzas del actual gobierno y que podría ser, de paso, uno de los cuadros que repita como funcionario del nuevo gobierno, defienda este proyecto de ley no es nuevo. De hecho, él ha estado en gobiernos como el de Lucio Gutiérrez, en donde también se aplicaron políticas neoliberales, tal cual está sucediendo hoy día con el gobierno de Lenín Moreno. No me sorprendería que los relatos a partir de la aprobación de esta ley, de los opinadores y de tales, digamos, sean una réplica o se conviertan en portavoces de el discurso de personajes como Mauricio Pozo, como el mismo Alberto Dajic, que durante el gobierno de Durán Ballén, donde fue su vicepresidente y donde fue quien lideró el Frente Económico, impulsó la aprobación de leyes más o menos parecidas a esta, en donde daba muchísima flexibilidad, amplitud y campo de movilidad de la banca privada y del sector privado en general, y que después dieron lugar a una catástrofe que fue lo sucedido durante el gobierno de Jamil Mahuad, porque lo sucedido durante el año 99 e inicios del nuevo siglo en el gobierno de Mahuad no fue únicamente responsabilidad de aquel gobierno incompetente, inepto, ineficiente e impopular demócrata cristiano, sino que fue como el culmen, o fue ya, digamos, el cierre de una serie de episodios que habían ocurrido antes y que dieron lugar a que suceda esa catástrofe que fue el feriado bancario y que lamentablemente en este país poco a poco nos vamos olvidando, poco a poco se va yendo de nuestra memoria y las nuevas generaciones también no van tomando conciencia de la tragedia que significó para el Ecuador aquel triste y lamentable episodio de nuestra historia. Puede sonarles exagerado lo que les voy a decir, pero creo que también a ratos hay que como hacer este tipo de ejemplos y de comparaciones, aunque también las comparaciones a ratos puedan parecer odiosas. Pero yo les planteo una pregunta a ustedes con respecto de, sobre todo la última elección. Ya van a salir también ya me van a mandar a llorar los lacistas, van a llorar a la llorería, me decir, por el resultado. Pero no, yo quiero hablar sobre el ejercicio de memoria que deberíamos hacer permanentemente los ecuatorianos. Es decir,
en adelante creo que todo el mundo va a fijarse 10,000 veces antes de votar, porque no me gustaría a mí que a futuro el ecuatoriano elija un traidor, por ejemplo, ¿no? O alguien, o un farsante, un mentiroso que llega con un plan de gobierno todo verde y de pronto empieza a gobernar, ¿no?, con todo amarillo, ¿no es cierto? Entonces un traidor no vuelvo a elegir nunca más. De hecho, yo nunca he votado por un traidor, ¿ah? Tengo mi conciencia tranquila porque yo mi voto no le di. Pero yo ayer reflexionaba sobre, por ejemplo, lo que ha sucedido históricamente en países de la propia región, que probablemente tuvieron experiencias, digamos, no desde lo económico, vamos a algo incluso más doloroso y más sangriento, que fueron las dictaduras militares, como sucedió en Brasil, como sucedió en Argentina y como sucedió en Chile, y en Paraguay y en Uruguay. Quizás las dictaduras sobre las que más conocemos acá, las de Argentina y Chile, ¿no? Probablemente las más cercanas. Y yo me preguntaba, ¿será que en algún momento un heredero de Pinochet, un heredero de Videla en la Argentina o de Pinochet en Chile, o un ex militar identificado con la extrema derecha, con la ultraderecha, se lanza de candidato a presidente en cualquiera de estos dos países y las sociedades chilena o argentina se olvidan de absolutamente toda su historia y deciden elegir a un representante de ese periodo y de ese proceso sangriento, genocida, fascista, asesino, criminal? Yo no me imagino a las sociedades chilenas ni argentinas eligiendo un candidato exmilitar de extrema derecha, ni a un heredero de Videla o de Pinochet. Bueno, los ecuatorianos está demostrado que tenemos una memoria bastante frágil, una memoria de mediano y corto alcance, y que también está comprobado que los grandes medios de comunicación, a pesar de lo que ocurre, digamos, en lo más inmediato y coyuntural, que cuando se hacen esas mediciones, por ejemplo, a partir de lo de octubre, donde ocultaron mucha información, la gente empezó a decir que no les creía. Bueno, no les cree, pero resulta que los grandes medios tienen una enorme influencia en la población. Porque los grandes medios, durante todo este tiempo, han ocultado y han evitado hablar de lo que fue el feriado bancario, por ejemplo. Y yo con esto no estoy diciendo que Guillermo Lasso sea el responsable del feriado bancario, pero es indudable que Guillermo Lasso es un banquero. Y es un banquero que durante ese feriado bancario, por las razones que sea, o porque tuvo información privilegiada, o porque es un genio de las finanzas, su banco simplemente no quebró. La razón que sea, o es un genio de las finanzas, o tuvo información privilegiada. No me voy a olvidar tampoco que el hombre fue funcionario del gobierno de Maguad, como fue también parte del gobierno de Gutiérrez, y como ha sido cogobierno y aliado permanente de Lenín Moreno. Me va a decir, ¿por qué hablas de cosas que pasaron hace tanto tiempo? ¿Y por qué hablas incluso de cosas que pasaron en otros países? Bueno, porque creo que hay que aprender un poco de la historia, ¿no? Porque incluso en la vida personal, uno tiene que aprender de los errores del pasado para no volver a cometerlos. Y porque lo de ayer demuestra también que nuestra clase política es absolutamente ambigua, es absolutamente acomodaticia y es absolutamente blandengue cuando tiene que sostener un discurso. ¿Se acuerdan lo que dijo ayer en este espacio de noticias doña Vilma Andrade, a quien, por cierto, yo le guardo todo el respeto, no solo por su condición de dama, sino por su condición de persona, de ser humano, pero que ha demostrado durante el último periodo una actuación absolutamente ambigua? Ayer en este espacio de noticias, Licenia le hizo la pregunta al cierre de la entrevista, ¿no?, sobre cómo iba a votar con respecto del proyecto de ley de defensa de la dolarización, y ese es otro tema sobre el cual también hay que discutir, cómo el gobierno ha edulcorado y ha maquillado con nombres bastante llamativos
¿no? Leyes que han resultado realmente nefastas, como la ley de apoyo humanitario, que de humanitario no tuvo absolutamente nada, y que el único apoyo que tuvo fue apoyo a los empresarios para que empiecen a desechar, a despedir y a reducir los salarios a sus empleados. Ahora llamaron ley de defensa de la dolarización. Pero ayer Licenia le preguntaba a Vilma Andrade del partido Izquierda Democrática, partido que además en algún momento va a tener que replantearse incluso su nombre, porque también creo que de izquierda no le queda nada y de democrática menos cuando dicen que con los correístas no van a hablar nunca. Entonces, espíritu democrático me parece que se quedó por allá en la década de los 90 cuando gobernaba Rodrigo Borja, que él sí, desde mi punto de vista particular, era un demócrata. Pero doña Vilma Andrade dijo que ella no estaba ni a favor de la privatización, ni a favor de que se elimine el impuesto a la salida de divisas, ni a favor de que se libere la circulación de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, doña Vilma, usted ayer ha votado a favor de esta ley, y esta ley lo que facilita es precisamente todo eso, que los privados manejen y tomen el control del Banco Central del Ecuador, que probablemente se vuelvan a repetir escenas como la del 99, en donde llegamos a un momento en que el Banco Central facilitaba líneas de crédito a las grandes corporaciones financieras, a los grandes bancos, créditos que después no eran cancelados, y lo que finalmente provocó aquel salvataje, ¿no? Salvataje que no es que lo cubrió y no lo pagó el Banco Central, ojo, porque, a ver, retomemos un tramo del discurso de estos alaraquientos analistas financieros, ¿no? Que dicen que lo que quería el correísmo era mantener el Banco Central como caja chica y disponer de los ahorros, que me decían que respondió Vilma Andrade, que ella no va a apoyar leyes que apunten a la privatización o a la liberalización de la circulación de capitales. Eso dijo ayer con nosotros. ¿Y qué hizo? Votó a favor de la ley para privatizar el Banco Central. Absoluta incoherencia. Lamento mucho tener que decirlo, pero es así. Hay que reconocerlo cuando es así. Ayer Vilma Andrade se equivocó de la A a la Z, ¿no? Vamos a ver también cómo actúa el bloque de la socialdemocracia, como se autodenominan, a partir de la puesta en vigencia del nuevo periodo, tanto legislativo como ejecutivo. Ya vamos a ver qué hace la izquierda democrática, incluido Dalton Basigalupo, ¿no? Que es de la izquierda democrática, pero con un discurso absolutamente radical a favor de Lasso, votó por Lasso. La izquierda democrática en la campaña del 2017, cuando Andrés Páez fue candidato a la vicepresidencia, colgó un enorme cartel en su sede de la calle Vancouver, esa sede que es además tan emblemática de la izquierda, con la fotografía de Guillermo Lasso. Por eso digo que ese partido algún momento va a tener que replantearse el nombre, ¿no? Porque creo que desde ahí también parten un poco las mentiras y los engaños a sus votantes. Pero yo les decía que ese Banco Central en el 99 fue utilizado como caja chica de los bancos. Entonces, el salvataje, ojo, no lo cubrió el Banco Central, lo cubrieron todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos. Y fíjense ustedes que ahora el discurso alaraquiento de los analistas financieros, económicos, de los que están, digamos, a favor de esta tendencia de privatizar todo, de borrar de un zarpazo al Estado, de que el Estado no regule nada, de que la banca se autorregule, de que los medios se autorregulen, de que todos nos autorregulemos, ¿no? Decían, lo que pasa es que el correísmo quería utilizar el Banco Central como caja chica. ¿Para qué? Para disponer de esos recursos, para dar a los GAD, para cubrir la deuda social, etcétera, etcétera. Bueno, lo que ustedes están planteando con la aprobación de esta ley, que va a entrar en vigencia ya mismo, es un escenario similar al que les acabo de mencionar, al del 99, donde el Banco Central del Ecuador no cubría las necesidades urgentes que tenía el Estado para, por ejemplo, pagar esa deuda social, invertir en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura, en obra pública, sino que cubrió el salvataje bancario que llegó a un monto de 8.000 millones de dólares en esa época. 8.000 millones de dólares del Banco Central del Ecuador, de todos los ecuatorianos, destinados a cubrir
las mañoserías de un puñado de banqueros. Muchos de esos ahora residentes en Miami o quién sabe en dónde, ¿no? Que además no devolvieron nunca los depósitos y los ahorros a quienes perdieron durante el congelamiento de los depósitos. Recordar también que aquel gobierno de Mawad, demócrata cristiano, corriente política que ha apoyado a Guillermo Lasso durante todos estos últimos años, le mintió a los ecuatorianos diciéndoles que jamás iban a congelar los depósitos. Acuérdense ustedes de esa frase de Mawad, diciendo a todo el Ecuador en cadena nacional que jamás iban a congelar los depósitos. Mintieron, congelaron los depósitos y a muchos nunca les devolvieron. Y cuando les devolvieron polvo, porque en eso habían convertido sus ahorros, llevando el sucre a un nivel de devaluación tal que cada dólar tenía un valor de 25,000 sucres. Fue una tragedia lo que sucedió en aquella época. Esa tragedia ha sido negada durante todo este tiempo, insisto una vez más, por quienes construyen la opinión pública, por los grandes medios de comunicación que prefieren no hablar de eso. Y por eso yo les hacía la comparación, que puede resultar exagerada, ¿no? Pero a mí me parece que es muy pertinente. Entonces yo no veo a la sociedad ni argentina ni chilena eligiendo un heredero de Videla o de Pinochet, no veo a la sociedad argentina o chilena eligiendo a un exmilitar retirado, militante de la ultraderecha, tomando en cuenta toda la tragedia que provocó la dictadura militar. Bueno, acá eligieron un banquero de presidente. Un banquero que además fue funcionario del gobierno de Mawad que provocó la tragedia del 99. Un banquero que tuvo el apoyo de Alberto Dajic, que fue el vicepresidente de Durán Bazén, acusado además de actos de corrupción, y que fue uno de los que empezó a promover todo un aparataje legal, construyó todo el andamiaje legal para poder viabilizar lo sucedido ya en el 99. Quebraron a la mayoría de ecuatorianos. Votó a favor Vilma Andrade. Ayer en todas las infografías de la votación está que ella votó a favor de la ley de defensa de la dolarización. ¿Y cómo podía ser distinto si en unos días entramos a negociar la conformación de la Asamblea? Vilma Andrade aspira a ser presidenta de la Asamblea o a tener por lo menos un cargo directivo en el Consejo de Administración Legislativa. Entonces, como muchos de la bancada de Alianza País, que durante la campaña y dejándose llevar por lo que decían algunas encuestas, que Arauz iba primero, empezaron a acercarse, ¿no? Empezaron a dialogar, a decir que sí, que la coyuntura les había obligado a coquetear con Moreno, a quedarse con Moreno, pero que ahora ellos han reflexionado y se replantean la posibilidad de regresar a las filas de la Revolución Ciudadana. Bueno, ayer volvieron a votar otra vez a favor de la tesis del morenismo y a favor de la tesis de Creo y del lacismo. Entonces, hoy que uno revisa las portadas de los periódicos, no se encuentra con esa carga tan negativa, ¿no? De lacismo y morenismo votan juntos para aprobar la ley de defensa de la dolarización, porque esa fue una muletilla que, insisto una vez más, y ojalá ustedes, digamos, lo hagan ese ejercicio, busquen los titulares de aquella época, cuando durante la campaña la Asamblea decidió negar el proyecto de enmiendas que fue promovido desde el Trujillato y que los llevaron a la Asamblea personajes como Pablo Dávila y que fueron promovidos en la Asamblea por gente como Elizabeth Cabezas. Finalmente ese proyecto no fue aprobado y los titulares al siguiente día en todos los medios era: correísmo y morenismo vuelven a votar juntos. Correísmo y morenismo le dicen no a las enmiendas de la Constitución. Hoy no van a decir lo mismo, ¿no? Hoy van a decir, se aprueba ley de defensa de la dolarización, con 86 votos, lo más básico, lo más elemental. Pero no nos van a decir que volvió a operar la mayoría que se conformó a partir de mayo del 2019 para bloquear al correísmo, para descorreizar la Asamblea, como fue lo que dijo Luis Pachala, y para emprender un proceso de gobierno totalmente ligado con tesis de la ultraderecha, que es lo que ha pasado en estos últimos 4 años.
Eso no van a decir los medios, primero porque ya no estamos en campaña, y segundo porque los titulares también se pueden manipular, y a través de la manipulación de los titulares también la manipulación de las audiencias, ¿no? Como ese cuento de que el correísmo, todo el correísmo es corrupto, de que todo correísta es ladrón, de que todo correísta es malo, de que todo correísta es perverso. 10, 14 años con el mismo cuento. Entonces manipularon siempre la opinión, y hoy han convertido en eso, ¿no? En ya un tema del cual resulta incluso hasta medio absurdo hablar, y les llevaron al país a votar no por propuestas, les llevaron al país no a votar por ideas, no a votar por planes de gobierno, sino a votar por este clivaje horroroso, ¿no? Que es el correísmo y el anticorreísmo. O sea, no votábamos por un nuevo Ecuador, por un distinto Ecuador, sino votábamos por el odio, ¿no? O por regresar a un modelo que había durado 10 años y que provocó una serie de procesos interesantes de renovación, de progreso, de tecnología, de sacar a una infinidad de ecuatorianos de la pobreza, a votar por que no regrese Correa. Porque si regresa va a venir a matarnos a todos, decían los periodistas. Con un nivel de análisis además básico, sustentado únicamente en sus temores, y esos temores además, digamos, basados en probablemente sus actuaciones, ¿no? Sabían probablemente qué es lo que habían hecho durante estos últimos años que les provocaba tanto terror que gane Andrés Arauz y que ese triunfo signifique la vuelta de Correa, ¿no? Nos llevaron a ese esquema, ¿no? A esa discusión estéril, absurda, que al Ecuador no le conduce a ninguna parte. Hablar sobre un personaje cuando la elección era la de un nuevo gobierno. Finalmente ha sucedido. Creo que, y refrendo las palabras que dijo en este espacio hace un par de días Lira Villalba, con esto vamos al 5.º año de gobierno de Lenín Moreno.